Vamos a hablar acerca de las 7 expresiones de Jesús mientras Él estaba en la cruz. Y quiero empezar en esta noche con la primera expresión. Lucas capítulo 23, versículo 34 dice: Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Ahora, imaginemos la escena por un momento. Jesús, traicionado, abandonado, llevado a los tribunales como un criminal, acusado injustamente y luego juzgado ilegalmente, cruelmente azotado, escupido, golpeado y maltratado, además condenado a muerte, castigado a subir con su propia cruz y luego desnudado en público, tendido sobre la cruz, clavado a través de sus huesos de manos y pies. Está recibiendo las ofensas y burlas. Y lo único que dice es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, la primera palabra mencionada por Jesús desde la cruz fue perdón. Siendo Dios, Él podía haber mandado ángeles para que lo defendieran, mas no lo hizo. ¿Para qué? Para que fuésemos perdonados. La petición de perdón no se refería solamente a los que de forma directa estaban humillando, que en este caso eran los soldados y las autoridades religiosas, sino a todo ser humano. Los resultados del perdón en nuestras vidas, ¿cuáles son? Bueno, el perdón trae libertad y bendición. Trae la paz que llena el vacío del alma. Sin perdón, tenemos miedo al mañana y miedo a la muerte. Mas el perdón trae seguridad y liberación de nuestras cargas. Perdonar es olvidar, dejar el pasado en el pasado. Nuestra alma, el alma está satisfecha al perdonar y al ser perdonada. Jesús nos perdonó a nosotros en esa cruz. Cuando pedimos perdón, somos liberados de un peso enorme y la bendición por fin llega a nuestras vidas. Jesús intercedió por nosotros en la cruz. Si Él nos perdonó todos nuestros pecados y nuestras ofensas, la pregunta es: ¿cuánto más nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden? Cristo dijo que tenemos que bendecir a los que nos maldicen y amar a nuestros enemigos. Pero no solamente lo dijo, sino que lo vivió. Si yo pudiera describirlo con mis propias palabras, tal vez diría que Cristo es el amor de Dios hecho carne. Hay veces que las personas a nuestro alrededor, llámense familiares, vecinos, compañeros de trabajo o incluso a veces hermanos de congregación, tal vez se prestan al enemigo para dañarnos. Pero muchas veces sabemos que hay influencias espirituales que están sobre esas personas o detrás de esas personas. Cuando alguien nos hace daño o nos ofende de alguna manera, pensamos que tenemos el derecho a sentir un poco de odio, que tenemos el derecho a enojarnos y amargarnos. Porque claro, nos han hecho mal, pero Dios nos dice que no. Y Él es el que nos da el ejemplo aquí en la cruz. Así que somos llamados a hacer lo mismo, todos y cada uno de nosotros. Pero Jesús es el ejemplo de perdón más grande que existió jamás. Así nosotros debemos perdonar a los que hacen mal si queremos que Dios nos perdone también a nosotros nuestras ofensas. Es lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 12. El perdón cuesta, no es fácil y sale muy, muy caro. Pero al practicarlo, hay libertad para nuestras vidas. Grandes batallas se han ganado perdonando a otros. Una de las claves para nosotros poder ser feliz es perdonar. Que en esta Semana Santa el perdón de Cristo pueda llegar a nuestros corazones y encontremos esa gracia divina para perdonar y recibir el perdón en nuestro corazón. Que Dios les bendiga.
La segunda palabra que Cristo Jesús pronunció desde la cruz del Calvario es la palabra de perdón. Lucas 23:43 dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor estaba diciendo estas palabras al ladrón que tenía a su lado. Vemos en el versículo 42 cuando este ladrón le pide al Señor que se acuerde de él. En Lucas 23:42 dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta es la oración de un pecador moribundo. Quizás este hombre nunca había orado en su vida. Sin embargo, fue oído y salvo poco antes de exhalar el último suspiro. Observemos la fe que muestra en su oración. En el versículo 41 dice: nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Al confesar sus pecados, había mostrado arrepentimiento para con Dios y su fe en el Señor Jesucristo. También reconoce que Jesús es Señor y que va a su reino. Creer y reconocer esto precisamente en el día y en aquella hora fue algo realmente extraordinario. Este hombre creía en otra vida después de esta y deseaba ser dichoso en esa vida. Él no pedía ser salvo en la cruz en la cual él estaba colgado, como el otro ladrón pedía, sino bien provisto para la eternidad mediante el fruto de la cruz de Cristo. Observemos también la humildad en su oración. Todo lo que le pide al Señor es que se acuerde de él. Y Cristo hizo mucho más que acordarse del ladrón. Hay cierta urgencia en la plegaria de este hombre. Este hombre en sus últimos momentos le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí. No deseo más, en tus manos encomiendo mi caso. Ser recordado por Cristo ahora que está como soberano a la diestra del Padre es algo que deberíamos pedir y desear ardientemente. Eso será suficiente para asegurar nuestro bien en esta vida y en la hora de la muerte. El extraordinario favor que Jesús concedió a este hombre. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús pone su amén en la palabra de cierto a esta oración y le concede mucho más de lo que había pedido el ladrón moribundo. Jesús le asegura un lugar en el paraíso para aquel mismo día. Si todos los pecadores nos arrepentimos sinceramente, obtendremos por medio de Jesucristo no solo el perdón completo de todos los pecados, sino también un lugar en el paraíso de Dios. Se puede decir que los discípulos más fieles de Jesús fueron las mujeres. Ellas lo siguieron hasta lo último, literalmente. Por lo menos 4 nombres se mencionan en la Biblia: Cleofas, María Magdalena, María la madre de Jesús y Salomé, que también era su tía. Junto con ellas estaba también uno de los discípulos, Juan, que era conocido como el discípulo amado. Aparentemente es el único de los 12 que lo siguió hasta el Calvario. Mucha gente se reunió ese día para ver a los 2 ladrones crucificados, pero la mayoría estaban ahí por Jesús, especialmente los religiosos de la época que miraban con satisfecho cómo el Mesías que habían pasado desapercibido estaba siendo crucificado en el madero. Algunos quizá ni siquiera sabían por qué estaban ahí, nada más estaban curioseando al ver las multitudes alborotarse, sin saber que lo que estaban atestiguando era uno de los momentos más importantes en la historia de la humanidad. Pero de todas las personas que están ahí, hay 5 que están sufriendo, y especialmente una, que es María, la madre de Jesús, que a este punto ya ha quedado viuda porque José ya no está con ella. Dicen por ahí que ningún padre y ninguna madre debe enfrentar
el horror de enterrar a sus hijos, que ese es uno de los dolores más grandes que puede haber. Pero ahí está María, viendo cómo su hijo muere inocentemente, una de las muertes más dolorosas y más brutales, la muerte de crucifixión. De seguro que esto no fue lo que ella esperaba cuando el ángel se le apareció para decirle que iba a concebir del Espíritu Santo al Salvador del mundo. De seguro que no se le ocurrió que salvar al mundo iba a verse de esta manera. Estoy seguro que María nunca se imaginó que la victoria sobre el mal iba a pelearse de esta manera y que la batalla iba a tener que ser tan dolorosa. Pero ahí estaba ella, derramando sus lágrimas, cuando de repente escucha la voz de su hijo que le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan, su primo, le dice: he ahí tu madre. Y desde esa hora dice la Biblia que Juan recibió a María en su casa. Estas palabras las dijo Jesús como queriéndole decir a María: mujer, no te preocupes por mí, todo está bajo control. Mi Padre sigue siendo Dios y sigue siendo soberano. Yo voy a estar bien. María en estos momentos está sintiendo lo que nosotros sentimos a veces cuando todo a nuestro alrededor se mira oscuro y cuando en nuestro interior hay dolor. Cuesta creer que Dios está en control en momentos difíciles, cuando no entendemos sus propósitos. María quizá no podía ver la soberanía de Dios trabajando en ese momento, pero Jesús se aseguró que tuviera la ayuda y la compañía necesaria para poder sobrellevar ese dolor. Y entre líneas, yo creo que puedo escuchar a Jesús diciéndole a María: no te preocupes, porque voy a resucitar al tercer día. En este punto de la crucifixión, Jesús llega al momento más difícil de su vida. Jesús ya ha estado en la cruz por unas cuantas horas y él dice la frase famosa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como ya conocemos, Jesús fue golpeado, fue azotado, fue traspasado y fue torturado y quedó sangriento. Pero ahorita está colgado en la cruz con el conocimiento que su misión casi está realizada. Y Jesús, que ha existido antes que el tiempo mismo, siempre supo que él iba a estar aquí. Este era su plan desde el principio. Y después de vivir en este cuerpo humano por más de 30 años, él al fin sintió el precio que voluntariamente se dispuso a pagar. Jesús grita de dolor y angustia, describiendo exactamente lo que significa pagar por los pecados del mundo. Imagínese a Jesús, Dios y creador del mundo. Él pasó la eternidad en perfecta comunicación y comunión con el Padre y nunca ha tenido que pasar un momento aparte de Él. Aun cuando vivió en la tierra, desde el momento de su nacimiento, Él estuvo en contacto constantemente con el Padre y nunca estaba lejos de Él. Pero en este momento, Jesús verdaderamente tomó nuestros pecados. En este momento, Jesús estaba cubierto en cada pecado de cada persona que había nacido y que aún no. Él estaba impuro e indigno de la presencia de Dios. Y el Padre miró a su Hijo perfecto y vio que Él estaba lleno del pecado de cada persona que habitaría en la tierra. Y en este momento, el Padre tuvo que darle la espalda a Jesús. En este momento, el Padre tuvo que completamente destruir la conexión directa que tenía con Jesús desde antes de la creación del universo. Jesús está en la cruz y lo siente. Él siente el instante que el Padre le da la espalda. Y duele. Y esto le duele a Jesús más que todo el sufrimiento que ha experimentado hasta este momento. Y Jesús siente que es ser desconectado del Padre. Y le duele. Jesús le pide y le suplica: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús era el plan desde el principio. Desde antes de la creación, Él supo lo que tendría que hacer para restaurar nuestra relación con el Padre.
Jesús dejó su poder infinito como Dios porque en su amor para ti y para mí, Él entró a este mundo imperfecto para vivir una vida perfecta. Por amor, Jesús hizo posible que tú y yo pudiéramos vivir y morir con la esperanza y garantía que solo fue hecho posible por el amor de un Dios que no quería que ninguna persona tuviera que experimentar el dolor horrible de estar completamente separado del Padre. Tengo sed. Esas son una de las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo expresó en la cruz. En mi parecer, al expresar tengo sed, refleja tres cosas: su humanidad, pero también el cumplimiento de una palabra profética y de su amor por la humanidad. Humanamente, su cuerpo había sido lacerado, su cuerpo había sufrido el escarnio, había sido desangrado, su cuerpo, obviamente, su cuerpo humano estaba pasando por una deshidratación muy fuerte. Así es de que su cuerpo pide esta agua y dice, tengo sed. Pero más importante de llenar esa sed física, nuestro Señor tiene el control de lo que está pasando y Él dice, tengo sed. Pero por eso Él está cumpliendo la palabra profética. El Salmos 22:15 dice, tengo la boca seca como una teja. Tengo la lengua pegada al paladar. Me has hundido hasta el polvo de la muerte. Y Ezequiel 3:26 dice, además, voy a hacer que tu lengua se te quede pegada al paladar y que te quedes mudo. Es impresionante ver de que aún en medio del dolor físico, para Él era importante expresar la palabra, porque Él era la palabra viva de Dios. Pero lo que más me llama atención es que cuando Él expresa, tengo sed, es un reflejo de su amor por la humanidad. La palabra nos enseña que cuando Él expresó estas palabras, intentaron darle vinagre. Esta era una bebida de vino con mirra que servía como una anestesia, de manera de alargar la vida de los criminales por más tiempo y exhibirlos al público. Al decir Él, tengo sed, y rehúsa tomar de esta bebida, Él está demostrando que tenía una prisa de saciar la sed de la humanidad. Él sabía que la humanidad tenía sed de justicia. Y al Él rehusar tomar esta bebida o este vinagre, Él lleva una prisa por cumplir la voluntad de Dios, de cumplir el propósito de Dios, y ese era el morir por usted y por mí. Yo creo que al expresar tengo sed, como dice el Evangelio Juan 14, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará, dándole vida eterna. Como usted ve, hermano, el expresar tengo sed era más que algo anatómico, era una expresión de amor en saciar la sed de la humanidad. Juan 19:30. Él probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y murió. Este grito de guerra desde la cruz fue el mayor y el grito de guerra más escuchado en la historia. Los que estaban cerca, María, Juan, los soldados romanos y otros, no eran los únicos que escucharon estas palabras. Creo que estas palabras hicieron eco en los cielos. Estoy segura que se oyó como un grito de victoria entre los ángeles. Todo se ha cumplido. ¿Qué significa esta frase, todo se ha cumplido? Significa que había llegado a su final, estaba pagado, está realizado. ¿Qué había llegado a su final? Nuestros pecados y la culpa que acompañaban al pecado. ¿Qué fue pagado? El precio de nuestra redención. ¿Qué fue realizado? Las justas demandas de la ley. ¿Qué fue cumplido?
todo lo que el Padre mandó que hiciera Jesús. La tormenta finalmente había pasado. Satanás había hecho lo peor y el Señor lo golpeó. La oscuridad había terminado. Estaba cumplido. Entendamos que esto fue un grito de victoria desde el Calvario. Esto fue un momento glorioso porque el trabajo de Dios se había cumplido. ¿Qué se había cumplido? Cumplido estaba el horroroso sufrimiento de Cristo. Nunca más experimentaría dolor o estar en las manos de Satanás. Nunca más cargaría el pecado del mundo. Nunca más, ni por un momento, sería abandonado por el Padre Dios. Cumplidas eran las demandas de la ley mosaicas. Esas normas puestas en las escrituras que nosotros éramos incapaces de mantener. La fortaleza que Satanás tenía sobre la humanidad estaba terminada por lo que Jesús hizo en la cruz. Ya no tenemos que estar bajo el poder de Satanás. Entonces, ya no tenemos que estar bajo el poder del pecado. Hemos sido libres por el trabajo que Jesús cumplió en la cruz. Él ha abierto la puerta de nuestra cárcel, pero cada uno debe pararse y salir para ser libre. La puerta está abierta. Jesús pagó el precio. Él te dará el poder y los recursos para que seas victorioso sobre el poder del pecado. Cumplida fue nuestra salvación. Todo pecado fue transferido a Jesús mientras colgaba en esa cruz, y justicia fue transferida a nuestra cuenta. Como dice Isaías 53:6, está cumplido. No hay nada que tú o yo podamos añadir al trabajo que Jesús hizo por nosotros. Todo está pagado, no más deuda. Jesús ha hecho esto por ti y por mí. Todo está cumplido. La palabra de expiación o palabra de encomienda, la cual encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 46, que cita: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Como ya se ha dicho, nuestro Señor mencionó 7 expresiones mientras se encontraba colgado en la cruz. En las primeras 3 expresiones, Cristo pensó en los demás, en aquellos que lo crucificaron, en el ladrón que creyó en él y en su madre María. Por último, las últimas 3 expresiones se enfocó en sí mismo, su cuerpo, su alma, su espíritu. En medio del sufrimiento, Cristo clama con grande angustia al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuáles son las lecciones de esta última expresión desde la cruz que podemos aprender? Bueno, 7 es el número de perfección. En la 7ª expresión, el Señor Jesús tomó un tiempo para encomendar su espíritu a su Padre. 7 palabras fueron dichas. Las expresiones fueron dirigidas a todos: al Padre, al hombre, a los ángeles y a Satanás. Consumado es. Ese es clamor de victoria. Las 7 palabras son también el cumplimiento de la profecía dichos cientos de años atrás. Aquí vemos también el lugar de la eterna seguridad. Cristo Jesús encomendando su espíritu en el último momento, en el último aliento de su vida, encomendando su espíritu a su Padre. El lugar más seguro en el universo era en las manos de su Padre. Cristo se encomendó no solamente a sí mismo, pero a todo aquel que cree en Él, le encomienda a las manos del Padre.
El Evangelio de Juan cita palabras de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 10, verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 5, también leemos que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para concluir en esta noche, ¿cómo nos afecta a nosotros la crucifixión de Cristo? De la misma manera que la crucifixión y la muerte de Cristo provocó diversas respuestas, al meditar en nuestro corazón lo que Él hizo por amor de nosotros, debemos responder en rendición, alabanza, adoración y servicio, como agradecimiento de tan profundo amor.